8 minutos de la mañana. Regresamos. Tenemos más que contarle. Hay entrevistas a esta hora. Álvaro, estoy contigo. Bien, efectivamente, como todos los martes, René Quevedo está con nosotros, igual Ana Matilde Gómez. Se suma Sabrina Bacal al panel porque queremos analizar un poco el tema de la entrevista que acabamos de realizar con la embajadora de China en Panamá. Creo que es la primera que da a un medio de comunicación en medio de la situación que se está viviendo por esta crisis con Estados Unidos, el tema arancelario, el tema del canal de Panamá, las denuncias de la presencia o la influencia que China tiene en Panamá. Sabrina, bienvenida. Cuéntanos un poco qué impresión te queda de esta conversación con la embajadora. Micrófono, por favor. Listo. Ahora sí. Muy interesante la entrevista. Evidentemente la embajadora está haciendo su papel de vender las bondades de su país. China no es una democracia, pero eso no compete necesariamente a Panamá porque China es el segundo usuario del canal. Obviamente en el pasado, y lo siguen habiendo, hay preocupaciones de las motivaciones detrás de las inversiones chinas, pero lo que importa ahora es que ahora con la narrativa trumpista de querer retomar el canal y la utilización de la excusa de que China controla el canal, independientemente de que esa narrativa haya ido variando, ya Pete Hegseth utilizó otros argumentos, pero aún así sigue con su intención de tener control sobre el canal y sobre todo de violar el acuerdo, el Tratado de Neutralidad. Lo que yo vi es que China tiene ahora una posibilidad de ganarse mucho más la opinión pública panameña y de ganar espacio en el mundo precisamente por lo que Trump está haciendo. No solamente con lo que Trump está haciendo en su guerra comercial con China y los aranceles contra el resto del mundo, sino con lo que está haciendo con un aliado o con el que él solía ser un aliado como Panamá. Esta arremetida para tomarse el canal, supuestamente por la influencia china, le abre las puertas a China a ganar más influencia. Sabemos que no en el gobierno, porque el gobierno ha planteado claramente que su prioridad es la relación con los Estados Unidos, pero yo estaba viendo los comentarios en YouTube a la entrevista de la embajadora Álvaro, y yo no creo que la relación diplomática y comercial con China nunca tuvo tanta bienvenida y apertura de parte del público panameño, porque la contraparte, la otra potencia, que son los Estados Unidos, que antes tenía, digamos, el baluarte de la democracia y la fortaleza de las instituciones, pues ahora termina pareciéndose más a lo que dice tratar de combatir en el mundo. Entonces yo creo que es muy paradójico que Trump con sus mentiras sobre el canal de Panamá y con su arremetida y sus amenazas sobre el canal esté logrando quizás en la opinión pública panameña todo lo contrario. Bien, Ana Matilde Gómez pudo ver la entrevista, pudo escuchar los planteamientos de la señora embajadora. ¿Qué opinión tiene en caso afirmativo? Bueno, muy buenos días, Sabrina, René, Álvaro, Lisbeica y a todos los oyentes del programa. Evidentemente que le queda a uno una sensación así como de claroscuro, ¿no? Uno está muy claro que está frente a una diplomática y que ella es muy estructurada para contestar. Es una mujer que ha contestado desde una tarima de ciencia política para darnos una lección del expansionismo chino también, pero con guantes de seda. O sea, buscando esa versión opuesta a lo que el mundo está viendo hoy en la agresividad de Trump. A mí no me gustó para nada su respuesta sobre la no adhesión de China al Tratado de Neutralidad. Es decir, esa respuesta no dice absolutamente nada, porque son los intereses de ellos buscando los aliados que puedan arropar su causa de la provincia rebelde. Me explico respecto a Taiwán. Así que, y eso no se corresponde a los intereses necesarios para mantener, o sea, mira el balance tan importante que habría si una potencia como China, que es realmente la que está en guerra comercial, digo, planteada por Trump, sí, pero que
Es evidente el crecimiento, la expansión de China también. Lo importante que sería el balance de que una potencia como ellos también estuviera firmando el Tratado de Neutralidad. O sea, tendría Panamá muchos más argumentos para forzar que esa presencia norteamericana en torno a la seguridad del canal es un riesgo enorme para la neutralidad del canal, que es la única forma real de cuidarlo. Así que, bueno, yo coincido con Sabrina, yo también estuve revisando los comentarios y evidentemente le facilita mucho, y yo creo que es la elección que ha tomado China. China tiene una sapiencia milenaria, ellos no van a contestar en la misma forma, ya lo hemos visto a lo largo del mundo, todas las respuestas de ellos han sido con mucha filosofía. Esto lo planteó aquí, ¿no? El que, ¿cómo es? El que da una... Si tú vienes, en Panamá dicen en la calle comúnmente lo que traes lleva, pero el que da una cuarta puede llevar coge el manto, un pedacito, acordándome de la Semana Santa, si te piden, pones una mejilla, da la otra, no sé qué, o sea, ahí hay un rejuego diplomático muy interesante, pero que también deja en evidencia la falta y lo voy a traer al plano nacional porque me pareció que queda tan evidente, la falta de nivel de la diplomacia nuestra. O sea, cuando tú la escuchas a ella responder y cómo se conduce frente a las preguntas, también queda muy en evidencia que a nosotros estamos muy lejos de lo que estamos viviendo ahorita mismo, nuestras respuestas diplomáticas, es decir, nuestros embajadores, los que tienen más relación con este tema. Yo no he escuchado absolutamente nada, por ejemplo, del embajador panameño en Washington, por decir alguno, pues, y el propio canciller, la Cancillería con su enredo y su descomposición que tiene. O sea, las respuestas, nosotros no estamos preparados, no estábamos y no estamos, y no creo que vamos a traer en el futuro cercano, siquiera para lo que estamos enfrentando y las diplomacias que estamos enfrentando. La versión norteamericana en este momento, que está destruyendo su propia institucionalidad y rompiendo todo el sistema mundial como lo conocíamos hasta ahora, o por lo menos tratando de romperlo, y una China que ha decidido avanzar, pero con guante de seda, frente a lo que es una amenaza, pero que ahora podría resultarle en el aplauso de muchos pueblos y que la gente olvide, como bien plantea también la politóloga Sabrina, que ellos no son una democracia, ¿no? Pero que eso no tiene nada que ver con su decisión económica de convertirse en la potencia que están siendo comercialmente. René, de entrevistador quedé en entrevistado por parte de la señora embajadora, porque me hizo una pregunta y esa se la hago yo a usted. ¿Qué harían usted, señor periodista, si una empresa China quiere invertir en Panamá 10.000 millones de dólares? Yo evidentemente mi respuesta fue, ¿cómo no voy a aceptarla si lo que estamos necesitando en Panamá es inversión? Venga de China, de India, de donde venga. Sí, buenos días, Ana Matilde, Sabrina, Álvaro. Efectivamente, creo que, mire, yo escuchando lo que dijo la embajadora y escuchándolas a ustedes, lamentablemente todo esto, lo que está pasando, se traduce en incertidumbre. No solamente lo que está pasando con Trump, lo que está pasando con China, sino efectivamente, no, lamentablemente hay que decirlo, esto nos agarró totalmente desprevenidos, nos esperábamos de todo menos esto, y obviamente creo que todo esto se está traduciendo en incertidumbre, que lamentablemente incertidumbre que afecta pues las inversiones, afecta la generación de empleo, etcétera. Entonces yo en este sentido, creo que coincido en que los chinos están tomando más una visión a largo plazo. Esa es su tradición. Veo mucho de lo que está haciendo Trump, más que todo está buscando de alguna manera triunfos políticos, pero los chinos no. Los chinos están mirando esto, obviamente, digamos, ellos lo verán como una pequeña tormentita en el camino, pero esto no va a desviar. Creo que para ellos están viendo esto más como una oportunidad que como una amenaza. Pero sí, lamentablemente coincido en que quizás la falta de respuesta nuestra es quizás la nota discordante, ¿no? Aquí estamos en el medio
de una lucha entre dos titanes y obviamente no estábamos preparados. Y lamentablemente, y desde el punto de vista de las inversiones y todo esto se traduce en una incertidumbre con respecto al clima para invertir en el país y en consecuencia pues la generación de empleo, ¿no? Así que esa es mi valoración un poco de toda esta y ciertamente la entrevista con la embajadora. Ahora vamos al plano local. Un presidente que lleva 2 jueves sin comunicarse con el país frente a situaciones sumamente complejas que estamos viviendo. El primer jueves se fue a Perú. Todavía estamos esperando el informe del viaje y todos los beneficios que nos trae ese viaje a Perú. A reunirse entre las cosas que hizo con la presidenta de Perú, que si acaso llega al margen de error en popularidad a nivel de la región de América Latina. El siguiente jueves nos invitaron a la conferencia, renuncia el vicecanciller sin ninguna explicación y después nos desinvitaron a la conferencia. Resulta que tenía una cita médica para un tratamiento. Habló a 2 televisoras, única y exclusivamente, y no tuvo, a mi parecer, ningún tipo de reacción nacional esas 2 entrevistas que realizó. De ahí nos vamos al canciller, mudo completamente mudo. No ha dicho ni esta boca es mía. Renunció el señor Illueca del Consejo de Relaciones Exteriores, renunció el vicecanciller Ruiz, renunció la directora de comunicación. Lo que hizo fue el señor sacar un comunicado el Viernes Santo donde nos prohibía la crítica, pero nos invitaba al diálogo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores? Y la señora Mayela Loy, a quien le tengo un gran respeto, dejó muy claro, y voy a decirlo, aquí lo tengo para darle la oportunidad a Sabrina primero que todo, en su carta enviada a los distintos periodistas que nos manteníamos en el grupo de la Cancillería. Ella dijo claramente, por aquí lo tengo, acá, a quien he expresado mi profundo agradecimiento por la oportunidad de servir a mi país, lo cual siempre es un honor. Donde quiera que se pueda servir con honestidad, compromiso, transparencia, ética y responsabilidad. Pero me voy. Lo que significa que esos 5 principios no están allí y por eso me voy. Porque ella está diciendo, yo seguiré aportando y seguiré trabajando donde estén esos 5 principios: honestidad, compromiso, transparencia, ética y responsabilidad. Y encima, el canciller tenía planeado ir al Colegio de Abogados este miércoles y habían advertido que solo para abogados, y en la asamblea lo han citado 5 veces desde el 22 de enero y no ha asistido a responder las interrogantes que los diputados le tienen. Sabrina. Sí, mira que Rolando Rodríguez, también participante ha sido de este espacio, Álvaro, hace una reflexión muy interesante en su Sábado Picante y básicamente habla de una nueva ley que se convierte en Perú como una censura previa para medios y organizaciones de la sociedad civil. Y se pregunta si Mulino habrá aprendido algo de aquel intento por acallar las voces disidentes que ha logrado la presidenta peruana. Y lo que estamos viendo, tal y como tú lo relatas, en Panamá es exactamente lo mismo. Aquí se han firmado 2 acuerdos con los Estados Unidos que, según muchos abogados, violan el Tratado de Neutralidad. Y aquellas voces que hemos cuestionado tanto la preparación de nuestro servicio exterior como la transparencia en el manejo de las relaciones con Estados Unidos, nos han acusado de tener dobles agendas, de tener malas intenciones, y a esto se suma
el silencio por 2 jueves consecutivos, pero también recordemos que estas conferencias de prensa semanales, que fueron una excelente idea del presidente Mulino inicialmente, no garantizan realmente ni transparencia ni rendición de cuentas, porque ya hemos visto cómo él esquiva las preguntas que no le gustan, como incluso hace 2 jueves la estrella de Panamá con Maritrini Sea, a pesar de haber estado registrada, no lo dejaron entrar. Así que el presidente está mostrando, y a mí me recuerda mucho, y me gusta que Ana Matilde esté aquí con nosotros, está mostrando los primeros signos de intolerancia a la crítica que vimos en el gobierno de Ricardo Martinelli muy al comienzo, que al final se volvió un gobierno que utilizaba el miedo como estrategia para lograr su cometido, el miedo y la utilización de todas las instituciones del Estado para que empresarios, medios de comunicación, sociedad civil, o se quedaran callados o básicamente siguieran la línea oficial del gobierno. Estamos viendo, Álvaro, y tú y yo lo hemos conversado en privado y creo que también en público, que hay muchos medios que tienen miedo de cuestionar o cuyas líneas están de alguna manera muy afines al gobierno, pero yo creo que en esta coyuntura, en la coyuntura de los acuerdos que se han firmado con los Estados Unidos, es muy importante que uno, rindan explicaciones, y 2, que aquellas personas que tienen experiencias y conocimientos en la materia salgan y expliquen sin temor a las consecuencias cuáles son los efectos negativos de esto que se firmó y por qué necesitamos transparencia y rendición de cuentas de nuestras autoridades. Ana Matilde. En efecto, yo también coincido, aquello que pareció el riesgo de una deriva autoritaria se ha convertido en una realidad. Y la primera víctima, además de la verdad, que siempre es la que sufre en todos estos casos, está el tema del debilitamiento de las libertades y principalmente la libertad de prensa y el acceso a la información. La descalificación constante que hay para todo aquel que disiente o todo el que opina de manera diferente. Es más, le dan relevancia. Por ejemplo, yo todavía no termino de comprender por qué un presidente, el presidente de la República, se refiere a Sabrina en términos, no nombre, porque no la nombra por su nombre, pero peyorativamente la señala. ¿Por qué darle ese nivel de relevancia? Ahí hay algo que no es casual y que no es usual en la ciencia política y la dinámica del poder. O sea, Sabrina termina siendo muy pequeñita para realmente afectar al gobierno. No lo digo tratando de descalificarte, Sabrina. Absolutamente, y lo hizo también el Contralor Bolo Flores, y lo hizo el ministro de la Presidencia. Y verás que la deriva está calando en cada uno de los miembros. Cuando yo escuchaba al Contralor, que mira tú lo mal que estamos en materia de institucionalidad, con pésimos contralores que hemos tenido hasta ahora, que resulta que ahora estamos aplaudiendo a un contralor porque hace su trabajo, porque él no está haciendo nada distinto a las facultades que tiene. Lo extraordinario para nosotros es que veníamos de 3, 4 contralores consecutivos rindiéndole pleitesía al poder, porque eran amigos del poder directo. O sea, nunca fueron una verdadera contraloría, no por su personal, sino por su cabeza, jugando al poder también, tratando de brincar de la Contraloría a la presidencia, entre otras cosas. Y la que no, bueno, tratando de preservar la caja menuda de su propio patrón, que fue en aquel entonces, quien en paz descanse, la señora Bianchini, en el gobierno del señor Martinelli. Eso fue, de ahí el descalabro ha sido para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, preocupa que algunas figuras del gobierno, por ejemplo, cuando yo escucho a un contralor decirle a una diputada de la República, ella se vende como una santita, tú dices, se acabó, o sea, esto se acabó. Esto se acabó porque esa no es la línea de comunicación de un contralor que necesita. Él y el Procurador General de la Nación son las figuras, además de la Corte, por supuesto, todo lo que es el sistema judicial, la mayor confianza ciudadana y la mayor grado de autoridad moral, porque necesitan objetividad para poder hacer las cosas que tienen que hacer. Si no, aunque tengan fuerza legal o tengan capacidad legal o facultad legal, van a carecer de autoridad moral y lo que hagan se va a caer. Entonces uno dice, esta deriva es el resultado de eso que está haciendo el presidente y que está calando en cada uno de sus funcionarios. Por supuesto, los que son más cercanos a él. Hay unos cuantos, muy poquitos,
que sí tenían experiencia en el servicio público o en algo de administración pública y tratan de tener una narrativa distinta, aunque el comportamiento finalmente termina siendo el mismo. Pero la narrativa trata de cambiar y sabemos perfectamente que a los medios solamente llaman a las personas que no causen ronchas con lo que rebota, que es el tema de la propaganda en el gobierno, que ha sido siempre una forma de controlar a los medios. Es que si dan o no dan la propaganda y quién está frente a eso, porque ahí se da un foco de corrupción terrible, porque terminan pagando enormes sumas y sabemos que siempre tiene algo bajo la mesa. Así que esto no es nuevo. Lo triste es que pareciera que esto ya no tiene retorno. O sea, y ahora para tocar a René, esto todo genera incertidumbre y genera contracción desde el punto de vista del plan de inversión de cualquier empresa. Un momento, esto no sabemos cómo puede terminar y uno empieza como a aguantarse. Si iba a crecer este año, iba a contratar 3, 4 personas más o 2 empleados más, me aguanto un poquito porque no sé cómo viene esto. O sea, entre los cambios legales, que terminan siendo algo estructurales, y los cambios que hay en la dinámica social de cómo se tratan entre sociedad civil, autoridades, o sea, gobernantes y gobernados, y los articuladores, que son los medios de comunicación, los periodistas y demás, todo ese trato también genera incertidumbre. Así que para mí sí es muy preocupante lo que está ocurriendo. Estamos en una situación en la que el buleador más grande del mundo nos está presionando, nos golpea, y entonces el buleador nuestro, que no era tan grande cuando lo vimos a quien se enfrentó, nos golpea a nosotros, pero nosotros cuando esperábamos respuestas distintas por ese mismo talante que nos demostró en cómo tratar a los periodistas, cómo tratarnos a las mujeres, cómo tratar, o sea, todo el trato que ha habido hacia distintos segmentos de la población, resulta que nos sentimos decepcionados porque nadie quería que se fuera a pelear con los Estados Unidos. Aquí nadie es tan tonto para saber que no tenía que ser una pelea abierta, pero tenía que ser una diplomacia fuerte que impusiera respeto, para que aunque nos tengan que avasallar, o sea, una cosa que uno sienta que uno está bien representado, que uno dice aquí no están bajando el lomo porque sí, simplemente es porque ya los acorralaron, pero lo han hecho con la mayor dignidad posible. Yo no he encontrado todavía panameños, salvo de sus grupos, de su círculo de poder, porque eso es como un club lo que nos está gobernando. Entonces, fuera de ahí, yo no encuentro a nadie que se sienta bien representado en cuanto a la dignidad nacional. Por supuesto, no estoy esperando que ellos comprendan lo de la dignidad nacional, porque eso necesita alta autoestima, una formación en valores patrióticos nacionales, y esa escuela no la tiene todo el mundo, lamentablemente, y perdónenme que se los diga a ellos directamente, porque es así. Eso no lo siente todo el mundo. Creen que es mucho mejor estar preocupados de que no les quiten la visa, de que no nos quiten las exportaciones, de que no nos quiten los no sé qué, de podernos ir a curarnos allá porque nos vamos para el hospital en los Estados Unidos, porque no sé, o sea, todas esas nimiedades frente a lo que es realmente la dignidad de un pueblo y nuestra lucha generacional e histórica respecto a la reivindicación del canal. Sabrina, ¿dónde quedan los compromisos que se firman por respeto de la libertad de expresión? Caso el pacto de Chapultepec, que había muchas cámaras, muchos periodistas, muchos invitados internacionales, cuando vemos precisamente que no hay tolerancia a la crítica, que no hay tolerancia a los cuestionamientos, y que vemos a un ministro de la presidencia sumándose a incluso, porque yo después de leerlo varias veces, la falta de respeto de una persona a otra dama, de dama a dama, de mujer a mujer. Mira, aquí lo que cuentan, como siempre, son las acciones y no las palabras y los compromisos firmados. Y creo que José Raúl Mulino y su círculo alrededor ha demostrado que le va a faltar el respeto a cualquiera que piense diferente. Así que creo que eso queda absolutamente claro. Y para las personas que piensan que eso es parte de la libertad de expresión y del gran debate de ideas, por supuesto, pero siempre desde el respeto y siempre los funcionarios entendiendo que ellos tienen una posición de poder, que no es lo mismo una persona opinando que un funcionario desde su posición de poder, con una cuenta que es pública, o sea que pagamos todos con los recursos públicos,
atacando o señalando a un periodista. Nunca es lo mismo y nosotros lo hemos aprendido, Álvaro, con la experiencia. Este no es el primer gobierno con el que yo disiento o con el que hago periodismo. Yo llevo haciendo periodismo desde Ernesto Pérez Valladares y nunca he sido cercana al poder, nunca lo he sido, siempre he mantenido el mismo estilo. Hay alguna gente que le gusta, otra gente que no le gusta, pero nadie puede decir que yo no he sido crítica de todos los gobiernos. Y sí tengo un radar bastante acertado cuando veo las derivas autoritarias que señaló Ana Matilde, porque siempre empiezan con los medios de comunicación, siempre empiezan acallando las voces disidentes. Y ahora estamos viendo que esas voces disidentes somos pocos, porque hay muchos que prefieren autocensurarse que enfrentarse a eso. Y obviamente que el poder de la pauta estatal está allí y también el poder de las líneas editoriales de los medios, pero esto es un gobierno que apenas comienza y que comienza con unos retos enormes y con unos retos en los que tendrá que enfrentar a la opinión pública, no necesariamente con aplausos. Por ejemplo, después de lo de Estados Unidos, o al mismo tiempo de lo de Estados Unidos, que no genera ningún consenso ni ningunos aplausos, como bien dijo Ana Matilde, no necesariamente nos sentimos bien representados, comprendemos perfectamente contra qué nos estamos enfrentando. Hemos denunciado las mentiras de Trump, creo que todos los que estamos aquí lo hemos hecho. Hemos denunciado lo que Trump ha hecho con sus propias instituciones, con su propio país, con la economía global, lo que puede hacer con nuestro canal, que es nuestra principal empresa y motivo de dignidad nacional y orgullo. Pero para eso necesitamos diplomáticos preparados que precisamente puedan parársele a la diplomática china que escuchamos hoy, que está defendiendo con su estilo y con una preparación enorme el interés nacional de China, y que precisamente por eso le dio la vuelta a la pregunta de por qué su país no ha firmado el Tratado de Neutralidad, y también le dio la vuelta a la pregunta de si China bloqueó efectivamente, como lo reportaron medios internacionales, la transacción de venta de la concesión de los muchos puertos que tiene Hutchinson a BlackRock, entre los que está la concesión de Panama Port. Así que para eso, para enfrentarse al bully del norte y para enfrentarse a la diplomacia y al poder de China, necesitamos diplomáticos bien preparados. Y lo que hemos visto en la última semana a mí me resulta vergonzoso. Me costó muchísimo leer el comunicado en Viernes Santo del canciller, porque creo que los que estamos aquí estamos todos como programados a ver primero los horrores gramaticales, y yo decía, esto no puede ser cierto, esto tiene que ser falso. No puede ser que un canciller de la República publique un comunicado tan lleno de errores. Y estoy seguro que lo escribió él. Se hizo evidente que era cierto, entré al fondo, y el fondo es peor que la forma. Además queda muy claro que se volaron la directora de comunicaciones no revisó ese... Para nada. No. Estoy seguro que no lo revisó, porque con la experiencia que tiene Mayela Loy, eso no hubiese salido a la palestra. Y que allí se retrata a cuerpo entero el señor Javier Martínez Sacha en la redacción de ese comunicado. ¿Qué es lo que hay una cosa? Hay una cosa perdona Matilde, hay una cosa muy curiosa, y es que mientras los medios de comunicación y todas las fuentes indican que había una guerra interna entre el canciller y el ex vicecanciller, y el ex vicecanciller era el que estaba manejando casi que sin transparencia, porque nos enterábamos siempre por medios internacionales, la relación con los Estados Unidos, el vicecanciller sale y el canciller en este comunicado que no tiene ni pies ni cabeza, en el que dice que no va a aceptar que lo cuestionen, utiliza frases exactas que utilizó el vicecanciller en su artículo de opinión. Entonces es extrañísimo, creo que nos deben una explicación, y temo que no la vamos a recibir. Y además que se olvidan que el código de ética de los servidores públicos les impone a ellos una tolerancia distinta. O sea, ahora yo por lo menos estoy ahora de este lado, yo no soy servidora pública, así que ellos son los que están obligados a contestar, pero todo lo que uno pregunta, cualquier cosa que tú subas a las redes
de dudas que hay, que tú recoges de la gente. No es que, imagínate tú, decirme bochinchosa a un pinche funcionario del Seguro Social. ¿Quién es esa persona? Es que ni me interesa, pero no tiene el peso, ni la autoridad moral, ni la capacidad legal para meterse conmigo, porque además no han entendido que el servidor público es el que está obligado a contestar, y si uno no entiende o vuelve a preguntar, aunque sea la misma pregunta, el funcionario no dice, ya te la contesté, la contesta de nuevo. Esa es la gran diferencia de ser servidor público, y que entiendan todos ellos que ahora viven del salario que nosotros pagamos. Si nosotros no pagamos impuestos, ellos no comen. Y ahora la nueva narrativa, porque cada gobierno tiene la suya, es encasillar a los que critican o cuestionan como antigobierno, pro-chino, anti-norteamericano. O sea, aquí no se puede de ninguna forma hacer una crítica o hacer un cuestionamiento, porque inmediatamente eres bueno o eres malo. No sé si han notado eso, Sabrina y Ana Matilde. Claro, a mí me resultó muy curioso que el ministro conociera mis intenciones. Ella tiene malas intenciones, o sea, ¿quién puede conocer las intenciones? Me sonó a Trump, cuando Trump se para en sus conferencias de prensa o en la oficina oval y dice, él es bueno y él es malo. ¿Qué tipo de argumentos es eso? Uno debate las ideas, uno no ataca a la persona, uno no puede adivinar las intenciones de nada. Mi intención como periodista es tratar de acercarme lo más que pueda a la verdad. Y mi intención como periodista es también hacer un contrapeso al poder, que bien que lo necesita el gobierno de Panamá ahora que se está enfrentando a estos dos gigantes. Sobre todo que no han calibrado la deslegitimación que tienen por la forma de su ascenso al poder. Es un grupo que es como un club, porque nadie los hubiera elegido. No sé si me explico lo que trato de decir. Venían ya con una cuota, venías con una chequera muy bajita. Tenías el endoso de un Ricardo Martinelli que pone todo su capital político en ti. Pero cuando empiezas a tratar de construir capital político, te enfrentas con esto, es verdad, nadie quisiera estar en esa posición. Es muy duro, fue muy difícil, perfecto. Pero todo lo que tú supuestamente prometiste, aunque no hiciste, no tuviste un plan de gobierno, una propuesta de gobierno, porque como todo se dio en una muy accidentada situación electoral, ¿verdad? Llegas al poder y luego, en lugar de construir alianzas estratégicas importantes para consolidar tu propio capital político, empiezas a destruir la poca disidencia que empieza a señalarte que estás mal, y con eso empiezas a replicar un mensaje que abre los ojos de la gente diciendo, el chen que me dijeron no está, o sea, por lo que yo voté, ¿verdad? Porque no era, y ese poquitito de personas, porque nada más era un 30%, el resto de la población se dividió el voto en otras ofertas electorales, así que tú no tenías tal piso como para venir a estar golpeando a la gente, para tratarnos mal, aparte que no estamos acostumbradas. Habíamos tenido, después, o sea, sacando a Ricardo Martinelli, no estamos muy acostumbrados los panameños a que los presidentes nos traten mal. O sea, ese verbo tan grosero, tan fuerte de descalificación. O sea, eso en general, así no es que estamos muy acostumbrados a eso, y ojalá nunca nos acostumbremos, porque eso no es una verdadera democracia. Entonces, las circunstancias que está viviendo el país nos necesitaban unidos. Necesitabas hacer una alianza con este pueblo, que aunque este pueblo no creía en ti, tú te podías haber ganado la confianza con tus actos poco a poco y recuperar en algo una legitimidad necesaria para los cambios estructurales que quieres acometer, que son muy fuertes. Quieres reabrir la mina, querías cambiar la Caja de Seguro Social y lo hiciste, y no nos podemos llamar a engaño. Con un gobierno de derecha lo que íbamos a tener era cuentas individuales. Eso era, no es que uno esté a favor, por supuesto que no, pero era la consecuencia lógica de quienes nos gobiernan. Pero ¿sabes qué? Eso hay que atacarlo en las urnas. Hay que empezar a hacerle docencia a la gente. Nadie se va a jubilar ahorita antes de que cambie el gobierno con esa fórmula. Entonces, vamos a prestarle atención a lo que tenemos realmente, y la amenaza exterior es muy fuerte. La cesión de soberanía es real. Hay un riesgo enorme de que Panamá sea planteada ante el mundo como ella misma estar violando el Tratado de Neutralidad, y sabemos que eso pone en riesgo la seguridad del canal. O sea, no son días fáciles, son días complicados en los que lo que menos necesita la política interna es estar abriendo frentes con todo el mundo.
tener bombas incendiarias por todos lados y las están provocando con sus propias actuaciones. Pero eso también se conoce. Esto que tú bien planteas, Sabrina, de golpear al hombre es lo que se conoce en ciencia política. Tú eres una politóloga, la falacia ad hominem. Cada vez que uno critica, olvidan el argumento y se van a golpear a la persona. Y entonces, como tienen un poco de gente contratada, buenos para nada y vagos, que los tienen sentados chateando, empiezan ahí tú. Claro que no puedes caer en eso porque le vas a contestar a robots o le vas a contestar a gente que está ahí por un pago. Porque ya esta escuelita la vimos con Ricardo Martinelli y todos los otros gobiernos la han usado también. Tú no te podías meter con los primados o con los especiales de los gobiernos porque enseguida te sale un grupo de personas ahí chateando cosas que tú las ves que son igualitas, las mismas faltas ortográficas, las mismas, esto ya tristemente esto nos dice la descomposición social política del país y que nosotros vamos por un rumbo que tiene prácticamente ya un no retorno y Sí. hacia donde vamos nos estamos sintiendo incómodos con lo que hay, pero lo que viene podría ser peor. Y ese Entonces, escenario que usted plantea sin retorno. Casualmente estoy viajando mucho al interior de la República, licenciada Ana Matilde, usted sabe las razones, y el común de la gente lo que dice, incluyendo los comerciantes, no hay plata, no hay trabajo. René, esto lo estoy viendo y lo estoy viviendo yo en cada momento en Azuero, por ejemplo. Y ahora veo información de que los jóvenes tampoco están teniendo acceso y esperanza al mercado laboral. Esto es sumamente preocupante. Sí, o sea, tenemos una crisis de Chenchen y definitivamente hoy lo sacamos del mercado laboral. O sea, nosotros, los jóvenes, hace 15 años eran 1 de cada 4 nuevos empleos. Hoy tienen 0 participación en la expansión del empleo. De hecho, en los últimos 5 años, más de 10.500 jóvenes perdieron su trabajo. Sacamos 4.600 millones de inversión privada de la economía en los últimos 5 años, ¿okay? Y aumentamos la deuda externa en 27.000 millones. O sea, y lamentablemente el destino laboral de los jóvenes lo sellamos en el 2012 cuando decidimos que la justicia social se lograba no a través de inversión y empleo, sino aumentando el gasto público con plata prestada. Y lamentablemente sí, hoy 60% de los empleos que tienen los jóvenes son informales y los que ganan salario ganan $698 mensuales, 36 dólares menos que el salario promedio en la economía. Los jóvenes son las principales víctimas de la pérdida de confianza en el clima para la inversión privada. Y lamentablemente la capacidad de la economía para poder generar empleo depende directamente de la velocidad con la cual le podamos inyectar liquidez, y no hay. Lo vimos en el canal, nosotros le inyectamos $5.000 millones a esta economía y la ponemos a volar. Le sacamos 4.600 millones y la asfixiamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Efectivamente, hay una crisis de liquidez severa. Y bueno, y lamentablemente, pues, todo esto que está pasando y los temas que estamos hablando no ayudan, porque hay incertidumbre. Si hay incertidumbre, nadie va a invertir un real. Yo creo que no hace falta un doctorado en Harvard para adivinar esto. Entonces, creo que, pues bueno, yo creo que con todo esto, yo espero que podamos encontrar puntos de coincidencia. Yo no puedo construir un país destruyéndolo. Lamentablemente, todas estas cosas de las que se está hablando, el manejo de las comunicaciones, el manejo de las formas, como yo lo vengo planteando hace rato acá, la forma es tan importante como el fondo. Yo tengo la esperanza de que podamos encontrar, pues, puntos de coincidencia. Me preocupa realmente si vemos los tres, porque son 3 componentes de esos 4.600 millones que están ocasionando la crisis de Chenchen. Bueno, 900 millones que le compraba la mina a otros sectores de la economía, 2.165 millones de menos financiamientos bancarios al sector productivo debido al alza de las tasas de interés, producto de la pérdida del grado de inversión. Esto me está financiando las actividades del sector interno, y 1.600 millones de dólares menos de inversión extranjera, más de 4.600 millones.
o sea, tenemos una crisis severa, esa es de liquidez privada, ¿ok? Entonces, dentro de todo esto, pues obviamente ya vimos recuperar el tema de la mina y recuperar el tema de la inversión extranjera va a tardar, cuando sea, qué va a pasar no sabemos. Tenemos que apuntar por el sector interno. La banca está líquida y la banca es la que fondea las actividades del sector interno, que generan 7 de cada 10 empleos y emplean a 8 de cada 5 jóvenes que están trabajando. Así que creo que ese es el reto, pero obviamente va a ser muy complicado, pues todas estas cosas de las que estamos hablando añaden incertidumbre y si no hay inversiones no habrá contrataciones. Yo creo que es bien simple, ¿no? El año pasado Mitradel tramitó 100.000 contratos menos que en el 2019. ¿Okay? O sea, obviamente tú quitas 4.600 millones de inversión privada, te la fumigas en 5 años, pues por supuesto que vas a tener lo mismo, ¿no? Y vas a tener una contracción de las oportunidades laborales para los jóvenes, al tiempo que tenemos 296.000 jóvenes en población estudiantil en edad productiva. Y sabemos que los jóvenes están incursionando en el mercado laboral antes de estar preparados. El promedio de escolaridad de los jóvenes es 10.7 años aprobados, ¿okay? De acuerdo al informe de la Contraloría. Entonces, yo espero que, a pesar de que se ven las cosas complicadas, encontremos puntos de coincidencia, encontremos liderazgo que nos una. Ya hay suficiente gente dividiéndonos. Entonces creo que ese es el gran reto, que tenemos. Además, yo creo que es un error alinearnos a las políticas guerreristas de Trump, porque la inversión puede venir también de otras economías. Sí. Nosotros estamos creyendo que por hacer todo lo que el gobierno de Trump, porque no es el pueblo norteamericano, es el gobierno de Donald Trump y sus atláteres, nos están pidiendo, eso nos va a generar empleo. No, la política de él invertir en Panamá, no es esa, no. Lo suyo con el canal es un tema electorero, es un triunfo electorero, porque no se ha podido signar el triunfo de la guerra de Ucrania en eso, porque Europa también se ha parado firme. O sea que estamos cayendo en la trampa de Donald Trump. Y nosotros con eso no vamos a mejorar nuestra economía, ni vamos a generar empleo. Lo que vamos es a convertirnos en el blanco de los enemigos de los Estados Unidos, que son bastante por el mundo, nada más para que quede claro. Y además vamos a cerrarle la puerta a inversión que no quiere estar en un país del que potencialmente puede ser utilizado como un blanco. Entonces, yo sinceramente no entiendo esa política. Cerramos, Sabrina, porque tengo que irme a deportes. Sí, nada, simplemente quería dejar la pregunta al aire a los oyentes, a René que lo planteó, a Ana Matilde, a ti. Y tenemos que buscar cosas que nos unen y cosas que generen consensos nacionales y no esta deriva autoritaria del gobierno. No estoy segura que la mina sea la respuesta, porque ya hemos visto de parte del presidente de la República y de los grupos que quieren que se reabra la mina, aunque las formas de reabrirlo vayan en contra de la legalidad. El ministro Moltó dijo otra cosa, pero lo que hemos visto del presidente de la República y lo que yo me he encontrado personalmente en redes sociales contra aquellos que pensamos que un contrato como el anterior o darle el tipo de poder que tenía First Quantum en el pasado de parte del gobierno nacional va a generar muchísimo descontento nacional y va a acabar con la paz social. No pensaría que si estamos buscando cosas que nos unan, esa reapertura de la mina sea una panacea. Bueno, vamos a información deportiva. Gracias, Sabrina.